Hoy vamos a comenzar con el análisis de la Ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial. Vamos a empezar a conocer este pilar normativo, ¿sí? Que obviamente a lo largo del tiempo fue sufriendo, modificaciones y adaptaciones debido al paso del tiempo y la aplicación de las nuevas tecnologías, en la cual obviamente se puede llegar a tener una mejor regulación. Empecemos. La Ley 24.449, conocida como la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, fue sancionada en Argentina el 23 de diciembre de 1994 y es uno de los pilares normativos en la regulación del tránsito y la seguridad vial en el país. Esta ley establece un marco jurídico integral para la circulación vehicular y peatonal con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y promover un tránsito seguro y ordenado. A lo largo de los años, esta ley ha sufrido diversas modificaciones y adaptaciones para responder a los cambios en la infraestructura vial, el parque automotor y las conductas de los usuarios de la vía pública. Bueno, para nosotros empezar a hablar del tema de la ley 24.449, tenemos que decir de que es la base normativa en cuanto al tránsito y la seguridad vial, y luego, obviamente, el paso del tiempo se han aplicado o se han adaptado, a la ley cambios en la infraestructura vial, el parque automotor y las conductas propias de los conductores en la vía pública. Por eso hacíamos la aclaración en la breve introducción del título de que obviamente la ley es un pilar normativo y que a lo largo del tiempo, ya que pasaron más de 20, 30 años, ¿sí?, de la sanción de esta ley, se han adaptado estos tres aspectos. Objetivos que vamos a analizar. El objetivo de este video es realizar un análisis crítico y detallado de la ley 24.449, destacando sus puntos fuertes, sus debilidades y su impacto en la seguridad vial en Argentina. Se analizarán las disposiciones más relevantes de la ley, su implementación y las políticas de control y sanción con el fin de evaluar la eficacia en la reducción de accidentes en la promoción de una cultura de respeto por las normas de tránsito. Bueno, para ser sincero, quiero que ustedes sepan que este video obviamente es más a nivel introductorio, pero vamos en los próximos videos, vamos a ir detallando algunas cuestiones que acabamos de mencionar para hacer un aspecto más integral de lo que significa el tránsito y la seguridad vial en Argentina. Vamos a hablar del contexto y alcance de la ley 24.449, ya que esta fue promulgada por la creciente preocupación por los altos índices de accidentes viales en Argentina, un país con una extensa red de carreteras y un parque automotor en expansión. La normativa fue concebida para ser aplicada en todo el territorio nacional, aunque su implementación efectiva ha dependido en gran medida de la adhesión y adaptación de cada provincia, lo cual ha generado un mosaico normativo con variaciones en la rigurosidad y alcance de la ley. Bueno, la ley obviamente es, cuando hablamos que es una ley nacional, tiene que ser cumplida y respetada por todo el territorio nacional, es decir, por todo aquel que transite en la vía pública nacional. Esto no quiere decir que obviamente existen normativas locales, ya sea en las propias provincias y en los municipios, que van detallando algunas cuestiones, y estas obviamente por su jurisdicción pueden ser más rigurosas o menos rigurosas, es decir, más flexibles o más restrictivas a la hora de determinar una sanción o asimismo el nivel de conducción, ¿no?, sobre distintas rutas. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a analizar, por ejemplo, la estructura del tránsito y la seguridad vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el tránsito y la seguridad vial en la provincia de Buenos Aires, donde obviamente ambas normativas, si bien tienen mucha cuestión en común, hay muchos aspectos que pueden ser distintivos a la hora de interpretar su rigurosidad. La ley abarca una amplia gama de aspectos relacionados con el tránsito, incluyendo la regulación de la circulación vehicular, las normas para conductores y peatones, la infraestructura vial, la señalización, el control de tránsito y las sanciones por infracciones. Su carácter integral busca abordar todas las dimensiones del tránsito y la seguridad vial, desde la prevención hasta la sanción de conductas riesgosas.
Bueno, estos son los puntos que obviamente la ley más trabaja, ¿sí? A la hora de expresar condiciones, por así decirlo, que se deben cumplir para el conductor de un vehículo en cualquier parte del territorio nacional. Vamos a hablar de las principales disposiciones de la ley. Como primera disposición tenemos los requisitos para la circulación vehicular, es decir, la circulación de los vehículos. La ley 24.449 establece los requisitos fundamentales que deben cumplir los vehículos para circular por la vía pública, como la documentación obligatoria. En ello está la licencia de conducir, obviamente el seguro o carnet de seguro que pueda tener, la cédula verde y la oblea de revisión técnica vehicular. Por otro lado, tenemos en cuestión de prevención de lesiones, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y la prohibición del uso de dispositivos electrónicos durante la conducción. Estas disposiciones son esenciales para garantizar que los vehículos en circulación estén en condiciones óptimas y que los conductores actúen de manera responsable. Bueno, los requisitos obviamente tienen que ver con los primeros 4 que nombramos. La licencia de conducir, por ejemplo, tiene que ver con la persona que esté habilitada a conducir un vehículo, ya que para poder obtener esa licencia tuvo que pasar una serie de exámenes que le permiten obviamente estar habilitado para conducir un vehículo, ¿no? Es decir, aquella persona que no posee licencia de conducir no se sabe si está habilitado o no, porque obviamente un vehículo puede traer grandes impactos jurídicos, ¿sí? Como por ejemplo el atropellar a una persona y seguido a producir un homicidio, vamos a ponerlo a niveles grandes. Por otro lado, el tema del carnet del seguro o el seguro, que obviamente el seguro viene a ser la cobertura de los costos, ¿sí? De aquellos accidentes o mismo propiamente la destrucción de los componentes que puede tener el propio vehículo, y es necesario obviamente estar dentro de lo que es en la circulación del vehículo, que éste tenga un seguro para poder determinar de que ante un siniestro o un riesgo que pueda tener, porque obviamente hay un riesgo a la hora de manejar, pueda tener alguna cobertura que costee aquellos costos, valga la redundancia, de las situaciones que puedan suceder. Por otro lado, la cédula verde, que tiene que ver más con el título, ¿sí? Y esto tiene que ver más con el título de propiedad del vehículo, de que obviamente esté relacionado con el propio conductor. También existe la cédula azul, que en algún momento existió, no sé si ahora está existiendo, creo que en algunas jurisdicciones todavía se brinda, que tiene que ver con la autorización a conducir un vehículo de otra persona, ¿no? Es decir, la titularidad, digamos, de esa persona sobre el bien propio. Y la oblea de revisión técnica vehicular, que obviamente tiene que ver con que si el vehículo está en condiciones de poder circular en las diferentes carreteras o rutas a nivel nacional. Después tenemos obviamente 2 requisitos que tienen que ver obviamente con la prevención de los accidentes y de más que nada no tanto del accidente sino de lo que puede llegar a producir que es obviamente alguna lesión. Por eso está el uso obligatorio del cinturón de seguridad y por otro lado la prohibición del uso de dispositivos electrónicos durante la conducción. Estamos hablando de celulares, tablets, computadoras, etc. Recordemos que estos son disposiciones, requisitos esenciales, es decir, no se puede alguno de ellos faltar, digamos, a la norma, ¿no? Es decir, son esenciales. Otro requisito, o mejor dicho, otra de las principales disposiciones son las normas de conducción y prioridades de paso. La ley establece un conjunto de normas claras para la conducción, como los límites de velocidad, las reglas de prioridad de paso y las condiciones para el adelantamiento. Estas normas son fundamentales para evitar colisiones y garantizar un flujo ordenado del tránsito. Sin embargo, uno de los desafíos más destacados ha sido la falta de cumplimiento y la heterogeneidad en la aplicación de estas normas a nivel nacional. Bueno, obviamente que también hay que conocer sobre la señalización del tránsito, que esto ya lo vamos a nombrar, pero en principio obviamente que lo que más destaca la ley, uno de los puntos que más se destacan son
el tema de los límites de velocidad, las reglas de prioridad del paso, las condiciones para el adelantamiento, porque obviamente si no hubiese este tipo de normas, cualquiera quisiera pasar por cualquier lado y obviamente también no respetaría los límites de velocidad, produciendo tal vez alto riesgo de accidentes, ¿no? Entonces, por eso mismo la norma también aplica como algo esencial o principal disposición el conjunto de normas claras para la conducción y tener una conducción responsable. Obviamente que a nivel nacional esto ha surgido en una discusión muy grande porque ya sea en distintas jurisdicciones, la aplicación de las rutas, de las normas provinciales o municipales ha sido muy diferente en este tema y bueno, hay que igualmente hacerle caso a que existe una norma nacional y después, bueno, cada uno en la ruta en la que esté deberá respetar el límite que se le imponga. Otro de los aspectos, ¿sí?, es la educación vial, que se pone mucho énfasis, ya que la ley promueve la inclusión de contenidos de educación vial en los programas escolares y la capacitación continua de conductores. Esta disposición busca generar una cultura de respeto y responsabilidad en el tránsito desde temprana edad, lo que es clave para la reducción de accidentes a largo plazo. Bueno, a ver, si bien la ley hace, digamos, mención del tema de la educación vial, esta obviamente todavía a veces falta dentro de lo que tiene que ver con los programas escolares. Ha sido de gran discusión, digamos, dentro del contenido normativo, del contenido programático que tienen los educadores o las escuelas o los colegios, el aspecto de las señales de tránsito. Más aún cuando sabemos que el parque automotor en expansión, como menciona la propia ley, ha sido cada vez más claro y obviamente hoy podemos encontrar una relación entre un auto cada 3 personas y eso demuestra de que existe conductores, gran cantidad de conductores vehiculares y que obviamente necesitan aprender muchas veces la señalización y esto es producto de una falta de educación vial, ¿no? Por eso mismo esto estaría interesante de que se empiece a aplicar más en forma obligatoria en los contenidos del programa escolar que pueda brindar cualquier colegio, la educación en sí, ¿no? Otra de las principales disposiciones es el control y sanciones. La ley también establece un régimen de sanciones para las infracciones de tránsito que van desde multas económicas hasta la suspensión o retiro de la licencia de conducir. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones proporcionales a la peligrosidad de la conducta. No obstante, la eficacia de este régimen sancionatorio ha sido cuestionada debido a la falta de controles rigurosos y a la percepción de impunidad en ciertos casos. Bueno, obviamente que lo último que acabamos de mencionar tiene que ver más con el aspecto judicial, ¿no? Porque lamentablemente el hecho no deja de ser leve si es leve, no deja de ser grave si es grave y no deja de ser muy grave si es muy grave. La cuestión es que, bueno, la impunidad siempre va a existir en base a la calificación, digamos, del tipo de accidente y entender perfectamente de si este ha producido un impacto a nivel jurídico de tal manera de que más allá de las sanciones que pueda proveer la propia ley o la ley que le sigue, que es la del registro de infracciones, cuestiones de tipificación del Código Penal. Entonces, por eso mismo, puede también tener que ver el aspecto jurisdiccional, ya que obviamente algunas normas municipales y provinciales son mucho más flexibles que otras, y esto también puede ser parte de esto. Bueno, a ver, es algo que todavía obviamente deja mucho todavía que ser evaluado y responde mucho a que la justicia misma, ya sea obviamente a través de los operadores de justicia, es decir, los jueces, deben tener alguna forma un poco más identificatoria de poder saber cuándo un delito es leve, grave o muy grave, para entender la sanción y tener un control más riguroso.
También está en el tema de la prevención, ¿no? Es decir, los controles propios de tránsito, que a veces son ineficaces, ya que obviamente a veces la evaluación que hace el agente de tránsito para hacer el control no está debidamente certificado o mismo no responde a un control real sobre algunos vehículos. Y esto es algo que, bueno, ha llevado a mucha polémica entre los conductores sobre todo, y que obviamente lo que es la parte judicial también ha quedado, digamos, demasiado endeble para seguir viendo. Pero bueno, luego vamos a mencionar sobre el registro de infracciones y cómo se clasifican bien las infracciones de leves, graves y muy graves. Otra disposición, principal disposición, es la implementación y desafíos federales, que obviamente ha sido la implementación efectiva en un país con un sistema federal donde cada provincia tiene autonomía para adherir o adaptar la ley a su realidad local. Esto ha dado lugar a diferentes significativas en la aplicación de la ley, con algunas provincias aplicándola de manera estricta y otras con menor rigurosidad. Esto es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, que a veces la cuestión normativa, esto es interesante, ¿no? Cuando hablamos de la norma, que ya lo hemos hablado en varios videos, donde el deber ser, ¿sí?, que la norma implica, a veces cuando hablamos de diferentes jurisdicciones, tienen implicaciones mucho de menor impacto sobre otras, ¿no? Es decir, por ejemplo, en alguna provincia obliga al deber ser a cumplir determinada situación, ¿sí? En otras no. Entonces es todo un tema polémico que se tendría que tal vez ver. A veces es interesante que haya mucha normativa para poder trabajar mucho sobre el hecho que sucedió para imponer la sanción correspondiente, pero lamentablemente cuando hablamos de distintas jurisdicciones no sabemos qué ley obviamente hay que aplicar, ¿no? Acá estamos hablando de una ley federal, es decir, una ley nacional que está por encima en territorio sobre las realidades locales. Pero bueno, también la ley de la provincia no deja de ser también de aplicación total en caso de si que el accidente haya ocurrido, por ejemplo, el resultado o accidente haya ocurrido en determinada jurisdicción. Esta disparidad ha afectado la coherencia y eficacia de las políticas de seguridad vial a nivel nacional. Por otro lado, tenemos el cumplimiento y control. El cumplimiento de las normas de tránsito en Argentina sigue siendo un desafío considerable. A pesar de las disposiciones claras y las sanciones previstas en la ley, la realidad es que el control de tránsito es insuficiente en muchas regiones del país. La falta de recursos, la corrupción y la falta de formación adecuada de los agentes de tránsito son algunos de los factores que contribuyen a esta situación. Además, la percepción de impunidad entre los conductores y la falta de campañas sostenidas de concientización han mermado la efectividad de la ley. Bueno, tiene que ver obviamente con estos puntos, ¿no? Igualmente yo, en mi punto de vista, como haciendo un reanálisis de lo que estamos diciendo, una de las cosas que ha facilitado, digamos, a un mejor control es la aplicación de la tecnología. Pero bueno, también la tecnología es manejada, digamos, por personas o agentes de tránsito que obviamente fallan a su función. Y eso obviamente puede dar lugar a que se cometan infracciones y estas no sean sancionadas. Así que digamos que falta mucho todavía para poder tener algo más concreto, pero existen cuestiones de cumplimiento y control que van avanzando durante el tiempo. Por otro lado, tenemos la educación vial y avances y limitaciones. Aunque la ley establece la importancia de la educación vial, su implementación ha sido desigual, como lo hemos mencionado antes. Si bien algunas jurisdicciones han avanzado en la incorporación de la educación vial en los programas escolares, en otras la aplicación es deficiente o inexistente. La falta de continuidad y de enfoque integral en la educación vial limita el impacto a largo plazo de esta medida. Bueno, lo que habíamos dicho antes, ¿no? La educación la educación vial dentro de los programas escolares, es decir, una falla
que lamentablemente en algunas jurisdicciones se ha producido y está traído aparejado una gran cantidad de accidentes vehiculares, incluso de víctimas fatales, y que a veces pareciera como que es innecesario o es, digamos, por así decirlo, para un determinado grupo, ¿no? Cuando estamos hablando que hoy 1 de cada 3 personas, o mejor dicho, ciudadanos argentinos, conduce un vehículo, y la verdad que es un tema para revisar y tener en cuenta a la hora de si no es conveniente aprender sobre este tipo de cuestiones. Por otro lado, tenemos la actualización y adaptación a nuevas realidades. Desde su promulgación, la ley 24.449 ha sido modificada en diversas ocasiones para adaptarse a los cambios en la realidad vial y tecnológica. Sin embargo, algunos aspectos de la ley todavía requieren una actualización más profunda para responder a los desafíos contemporáneos, como el creciente uso de dispositivos móviles, la aparición de nuevos tipos de vehículos como los eléctricos y la micromovilidad, y la necesidad de regular de manera más efectiva la seguridad en las rutas interurbanas. Bueno, esto es un poco lo que habíamos dicho a nivel introductorio en el título, ¿no? Es decir, la ley obviamente ha sufrido, digamos, mejor dicho, no sufrido, sino que se le han hecho durante a lo largo del tiempo modificaciones e incorporaciones debido a la realidad y al paso del tiempo. Esto es algo que se tiene que dar, porque obviamente una ley de hace 30 años, la estadística es muy distinta, y asimismo también la propia senda de la tecnología vehicular, porque a ver, un vehículo de hace 30 años no es lo mismo que un vehículo de hace un par de años, en cuanto a su mecánica, en cuanto a su técnica, en cuanto a los beneficios que traen algunos vehículos de ahora, por ejemplo, la dirección, o propiamente mismo dicho, la propia calidad del motor. ¿Sí? Esto ha hecho, ¿sí?, que obviamente la ley se haya modificado de algún modo o incorporado a algunas situaciones. También se han incorporado otro tipo de vehículos, ¿no? Como por ejemplo hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen las ciclovías o las sendas de bicicletas, ¿no? Donde obviamente los conductores de bicicletas tienen un recorrido muy particular. Pero bueno, es para tener en cuenta y es para conocer más sobre el aspecto de esta ley. Como conclusión, tenemos que decir que la ley 24.449 ha sido un instrumento clave en la regulación del tránsito y la seguridad vial en Argentina, proporcionando un marco normativo integral y detallado. Sin embargo, su implementación efectiva se ha visto obstaculizada por la heterogeneidad en su aplicación a nivel federal, la falta de control riguroso y la necesidad de una actualización continua para enfrentar los desafíos actuales. Para mejorar la seguridad vial en Argentina es esencial fortalecer la cooperación entre las provincias para garantizar una aplicación más uniforme de la ley, aumentar los recursos y la capacitación de los agentes de tránsito y promover campañas de concientización que refuercen la importancia del cumplimiento de las normas. Además, es crucial continuar adaptando la ley a nuevas realidades tecnológicas y sociales, asegurando que responda adecuadamente a los cambios de comportamiento de los usuarios y de la infraestructura vial. Solo a través de un enfoque integral y sostenido que combine la normativa, la educación, el control y la actualización constante, será posible reducir la siniestrabilidad vial y promover un tránsito más seguro y ordenado en todo el territorio argentino. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube para más videos de derecho y criminalística, y vamos a continuar hablando sobre las leyes de tránsito y seguridad vial de Argentina. Vamos a ir especificando un poquito más sobre cada jurisdicción, sobre todo sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Bueno, les agradezco, muchas gracias, mi nombre es Facundo, nos vemos en la próxima, chau chau.